Ya, muy bien. Entonces, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las siglas. Es una enfermedad común y la ventaja versus asma es que es una enfermedad que se puede prevenir porque es secundaria a la exposición a alguna sustancia, que va a generar un daño crónico en el pulmón. Y va a ser al igual que el asma, una, una patología que causa inflamación, va a generar síntomas que van a limitar el flujo aéreo, porque va a generar una deformación en las vías aéreas. Los síntomas respiratorios son apnea, la respiratoria, la tos. La tos generalmente puede ser productiva, por eso es que se pone como producción y o producción de espuma. Porque en el caso del paciente enfisematoso va a ser una tos no productiva y en el caso del paciente bronquítico crónico, que son algunos de los fenotipos, puede generar expectoración, ¿no? Ahora, en muchas personas que, bueno, como saben, acá es secundaria una NOXA, ¿no? ¿Qué NOXA? Lo que dicen las guías internacionales, que son las que más describen este cuadro, es por exposición al humo del tabaco, ¿no? Es lo primero que ponen. Pero nuestro país no es muy tabaquista, ¿no? No hay personas fumando por las calles en exceso, como sí lo hay en otras grandes capitales, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, Francia, en México, en Colombia, en Brasil, en Buenos Aires, ¿no? Ahí sí ven a la gente en las calles, fumando, ¿no? Bastante. Y más o menos que se extrapola, pero en nuestro medio, no mucho. Y en la capital tampoco, ¿no? Tampoco es una capital con harto índice de tabaquismo, ¿no? Pero sí tenemos bastante EPOC en el Perú, porque es secundario a la exposición al humo de leña, ¿no? A la combustión de biomasa. Se quema leña, se quema papeles, se quema hojas secas, se quema bosta, se quema ropa, se quema lo que encuentre, ¿no? Sobre todo en nuestra área rural. Las personas suelen utilizar como medio de cocción, ¿no? De cocina de sus alimentos, la biomasa. Todo ese conjunto de sustancias es la biomasa. Entonces, hay algunas personas que piensan que ya no, o sea, uno les pregunta en la anamnesis así rápidamente, señor, ¿usted cocina con ella? O señora, ¿no? ¿Usted cocina con ella? No. Le dicen no, porque actualmente no lo hacen, hoy día no lo han hecho. Desde hace unas semanas no lo hacen, pero ellos ya piensan que ya no cocinan. Entonces hay que ser inclusivos. A veces nuestra población es un poco difícil de abordar porque en la anamnesis no te entienden o no quieren entenderte, ¿no? Dicen no, pero antes cocinaban, sí, bastante, durante 40 años. Y ellos piensan que ya no les afecta más, ¿no? Entonces, es como que ponen una botella de plástico al lado de una hornilla, se deforma, por más que la saquen de la hornilla, por más que la saquen 20 años de la hornilla, ya la deformación está ahí. Sí, obviamente el cuerpo humano es una cuestión viva que intenta remodelarse, intenta repararse, pero de todas formas queda en daño, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Lo primero que se debe hacer en una persona es tratar de decirle que no se exponga a la noxa que está causando esta biomasa. Esta inflamación, ¿no? Como la biomasa, como el humo del cigarrillo, como exposiciones laborales, ¿no? Hay personas que trabajan en la producción de, por ejemplo, tejas, de repente la industria metal mecánica, etcétera, ¿no? Y también hay personas que no fuman, no están expuestas o nunca han estado expuestas a biomasa y podría ser una cuestión primaria por una cuestión genética, ¿no? Que también la contaminación ambiental podría producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Secundaria, obviamente, a eso que está al final, por ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitrisina, por ejemplo, ¿no? O
ejemplo, que pueden tener alguna alteración en la genética que codifica las metaloproteinasas, ¿no? Por sobre todo la metaloproteinasa 12 de matriz MMP12 y glutatión S transferase, ¿no? Esos son los tres factores genéticos que sumados a la exposición a la contaminación ambiental podrían producir EPOC, ¿no? Entonces, mientras más adulto, mayor sea una persona, el deterioro pulmonar va a ser mayor, porque va a haber un poco de deterioro a partir de cierta edad, ¿no? El volumen pulmonar va bajando entre 12 a 15 mililitros a partir de los 35 años. No es poquito, ¿no? 10 mililitros es como de 2 cucharas, ¿no? Pero va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Entonces, no todas las personas van a desarrollar o vamos a desarrollar EPOC, ¿no? También influirá mucho si la persona no tiene otro medio de combustión, ¿no? Hay personas que van a usar, por ejemplo, para la cocción, seguramente la mayoría de ustedes, el gas, ¿no? Pero otras personas también pueden usar la electricidad, ¿no? Ahora hay cocinas a convección, ¿no? Por convección. Y por convección que como que ahorran más electricidad. Pero las personas, sobre todo en la época de pandemia, en esta época de huelga que hubo a inicios del año, retomaron su uso por más que vivan en área urbana, comenzaron a cocinar con carbón, con leña, ¿no? Y eso nuevamente va a producir EPOC. ¿Una persona con asma podría desarrollar eso? No necesariamente, pero puede ser un factor que ya genera algún tipo de debilidad, ¿no? Sumado a la exposición ambiental, ¿no? Sumada a la exposición ambiental. No es directa la causa, pero sí puede ser, ¿no? Bronquitis crónica, infecciones respiratorias, ¿no? Infecciones como neumonías en la infancia, tuberculosis, pueden desarrollar algún tipo de disrupción pulmonar y sumada a la gente contaminante van a desarrollar esto, ¿no? Entonces, primero hay que valorar la clínica, ¿no? La dificultad respiratoria, que es progresiva, la tos crónica, que, bueno, puede ser intermitente. Hay muchas personas que ya aprendieron, el médico general ya aprendió que en tuberculosis, tos productiva por más de 2 semanas es un sintomático respiratorio y se piensa entero. Pero se queda con ese concepto en neumología y piensa que cualquier persona puede tener TB y no hay ningún otro diagnóstico, ¿no? Le sacan 10 BKs en su centro de salud y sigue saliendo negativo y dicen, no puede ser, ¿qué puede tener? Y no hicieron una anamnesis, ¿no? Puede ser EPOC, ¿no? Lo más probable es que sea EPOC. Pero hay que pensar en otras causas, ¿no? Tos crónica no solo es TBC, ¿no? Puede ser rinitis alérgica, puede ser un reflujo gastroesofágico, etc. Pero una de las causas más importantes en nuestro medio es EPOC. Producción de esputo. No solo las bronquiectasias producen esputo, también EPOC puede producir esputo, ¿no? Y va subiendo de volumen. Y antecedentes de exposición, eso es muy importante que se pregunte en la anamnesis, ¿no? Cocina, comer, si es fumador, si trabaja en la. Ojo que esa anamnesis solo nos orienta, no nos va a dar el diagnóstico completo. Nos va a decir probablemente tenga, pero a veces ya se cataloga por esa anamnesis, ¿no? Nos quedamos en esta primera parte. Pero lo más importante es tener pruebas que nos digan, que nos vayan sumando al diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos la espirometría. En este caso, a diferencia de asma, que les había dicho que asma es una enfermedad reversible, en este caso EPOC es una enfermedad no reversible, ¿no? Entonces, estos puntos, hay pequeños puntos que sí debemos como que memorizar, ¿no? Asma reversible, EPOC no reversible. ¿Nos va a ayudar mucho la espirometría? Sí. Tiene que tener esa prueba postbroncodilatadora que muestra la relación BREF1-FBC menor a 70% en el momento de la postbroncodilatación. Entonces, el volumen expiratorio forzado del primer segundo
dividido entre la capacidad vital forzada, después de haberle aplicado salbutamol al paciente 4 PAP y esperado unos 20 a 30 minutos, volvemos a hacerle soplar en el aparato, en el espirómetro, y esa relación va a ser menor al 70%, que es lo mismo que 0.7, ¿no? Y si no, eso nos dice la limitación del flujo aéreo, y si no revierte 12% más 200 mililitros, pues estaremos en un cuadro no reversible y por ende será un patrón obstructivo compatible con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Pero no solo eso, o sea, ya tenemos la clínica, ya tenemos la espirometría, ya tenemos que hacer el estudio de imágenes, ¿no? Pero alguna radiografía no necesariamente nos va a ayudar, ¿no? Porque, bueno, a veces alguien puede ver y decir sí, que hay hiperventilación, pero bueno, lo más importante en una radiografía es descartar otras causas para excluir otras causas, bronquiectasias, neumonía, alguna situación que pueda haber alterado la espirometría, ¿no? Alguna otra comorbilidad, cardiopatía, que es muy frecuente, ¿no? A veces con paciente que viene con dificultad respiratoria, ya inmediatamente se piensa que es por cuestión neumológica, ¿no? Pero puede tener anemia, puede tener poliglobulia, puede tener insuficiencia cardíaca crónica o congestiva de repente en ese momento y no necesariamente secundaria a una neumología, ¿no? La tomografía no es algo que se debe hacer en forma rutinaria, pero sí se pueden encontrar, por ejemplo, las bronquiectasias, o si hay un buen informe radiológico, tomográfico, podemos encontrar áreas enfisematosas bastante marcadas. Y ahí sí podemos hablar de áreas de atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces, en las zonas respiratorias más lejanas que podemos encontrar en la tomografía, ¿no? Muy bien, también nos va a servir para los diagnósticos diferenciales, ¿no? Algo que sí nos ayuda mucho es esto. Esto es lo que les decía, la pletismografía es una caja donde vamos a hacer más o menos por el principio de aquí, bueno, pues por diferencial de presiones vamos a hacer un cálculo mucho más preciso de de todos los volúmenes pulmonares, ¿no? Y ven esa última partecita, esa que está en color crema, ¿no? El volumen residual. El volumen residual, este volumen tidal, lo que respiramos, acá tenemos el volumen, la capacidad inspiratoria, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria y sumada a la capacidad tidal es la capacidad inspiratoria. Acá tenemos la capacidad residual y acá tenemos la capacidad vital. Pero para sumar todo, miren, acá tenemos también el volumen de reserva inspiratoria, es lo que vamos a soplar hasta el último, ¿no? Si uno saca de niño, a veces uno puede botar todo el aire de los pulmones, pero nunca se va a quedar vacío. Va a quedar una parte que se llama el volumen residual. Y esa parte solo se puede medir mediante esa prueba de pletismografía. No, en Cusco no había una clínica particular, como que le dieron en sesión de uso, es decir, como que le alquilaron por un tiempo, pero bueno, lo alquilaron en el momento de COVID, ¿no? Entonces las personas y los neumólogos no íbamos a usar esta prueba porque había mucha exposición, ¿no? Es una cabina cerrada y había mucho riesgo de contagio entre los otros pacientes. Y bueno, es más o menos caro, entonces por eso no es que yo me voy a comprar con mi sueldo de Andina un pletismógrafo mañana para hacer bastante costoso. Y está como $300,000 la prueba. Ya, y bueno, capacidad de difusión es otra prueba, más barata, pero tampoco tanto, ¿no? Está como $50,000, $42,000, un equipo bueno de difusión de monóxido de carbono. Tampoco lo tienen los hospitales en Cusco. Pero sí hay en Lima, sí hay en Arequipa, obviamente también la pletismografía sí lo tienen hospitales Minca de Salud, Marina, FAP también la tienen, el hospital militar no lo tiene. Pero bueno, eso sí tienen la pletismografía y tenemos la test de difusión de monóxido de carbono. Ese test nos va a servir para ver cuánta zona de atrapamiento aéreo hay, ¿no? Porque acá recuerden que nos dice que vemos el volumen residual y vemos también la capacidad residual funcional.
Entonces vamos a ver cuánto atrapamiento hay, porque recuerden que EPOC es una especie de atrapamiento, unas áreas de hiperinsuflación donde el paciente se torna enfisematoso, se forma eso que los libros describían como tórax en tonel, como el soplado rosado, el bronquítico crónico y esos términos semiológicos antiguos. Entonces vamos a poder observar eso mediante platismografía. Y la difusión nos permitirá decir si no hay algún tipo de patrón restrictivo, como vamos a ver más adelante en que ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Podemos ver si no hay algún tipo de inflamación, algún tipo de sobreinfección que pueda estar causando ese patrón obstructivo, ¿no? También tenemos la saturación del oxígeno. El paciente con EPOC ya va a comenzar a desaturar y solamente con la ayuda, por ejemplo, de un pulsioxímetro vamos a poder valorar si es que hay algún tipo de insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? También es útil hacer uso de la gasometría arterial, ¿no? El AG. La prueba de ejercicio es el test de caminata de 6 minutos que se evalúa en el test de Bode, ¿no? Por ejemplo. Y diagnóstico diferencial, tenemos esas enfermedades con sus características. Eso también está tomada de la guía GOLD, ¿no? Esta sería la guía GOLD traducida. La guía GOLD ha salido en enero de este año, la guía GOLD 2023. Esa sí va a entrar en el examen, no como la norma técnica que salió ya cuando habíamos hecho la clase. Entonces acá tenemos asma, bronquiectasia, tuberculosis. Son enfermedades que se van a comportar muy similar, de forma muy similar. Entonces es importante saber cuán grave va a ser esa limitación al flujo aéreo, ¿no? No es solo decir EPOC, es decir cuán grave, hay clasificación, es para decir leve, moderado, severo, ¿no? Y valorar si estos pacientes con EPOC tienen alguna comorbilidad, ¿no? Porque pueden generar, por la insuficiencia respiratoria crónica, podrían desarrollar hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y mientras más severo sea, mientras más exacerbaciones tenga, el paciente pues va disminuyendo su capacidad pulmonar y va generando que el daño sea más recurrente y disminuyendo la mortalidad a corto o mediano plazo. No es por eso que la guía GOLD clasifica en GOLD 1, 2, 3 y 4, similar a decir leve, moderado, grave o muy grave, donde vamos a tener los valores espirométricos de BF1. BF1 mayor a 80%, leve. Entre 50 y 80%, moderado. Grave entre 30 y 50% y muy grave menos del 30% de lo esperado. ¿No? Esto también es muy importante, la escala de disnea. La escala de disnea no es como la NIJA, que sí se la saben de memoria, ¿no? Esta es otra escala respiratoria, pulmonar, ¿no? MMRC. ¿Qué cosa es MRC? M es de modifier, modificado, ¿no? Es un concilio, un consenso, ¿no? Consenso respiratorio, ¿no? Modified Medical Research Council, ¿no? De investigación, un consenso de investigación. Y se hace una pequeña modificación, pero eso es lo que queda, ¿no? Miren, es de 1960, ¿no? Es una clasificación bastante antigua, pero vigente, ¿no? Y acá tenemos el grado 0, si le falta el aire cuando hace un ejercicio intenso. Cualquiera de nosotros nos ponemos a correr, a jugar fútbol, a jugar básquetbol, voleibol, natación, etcétera, o el deporte que hagan, y si no hacen deporte, si se escapan de algún compañero, de un choro, qué sé yo, se cansará. Eso es normal. Entonces es MMRC 0. Grado 1, le falta el aire al paciente cuando anda deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente. En una subida, andando a una velocidad normal, ya comienza el paciente a cansarse. Y eso es lo que más frecuentemente dicen los pacientes. Cuando antes caminaban normal, pero después comienzan a subir un cerro, unas escaleras y ya van a mostrar este grado, el 1. ¿No? El 2 no puede mantener el paso de otras personas. Va de repente con su esposa, su esposo, que es más o menos de su misma edad, o algún amigo, etcétera, y como que se cansa antes, ¿no? Entonces esa persona ya está en el grado 2. El grado 3, cuando ya se cansa en una cuadra, ¿no? Una cuadra tiene 100 metros, ¿no? Como saben.
o ya lo saben, ¿no? Grado 4, tiene dificultad respiratoria para salir de casa o hacer sus quehaceres diarios como vestirse o no, asimismo tenemos esta evaluación de CAT. ¿Qué cosa es la evaluación CAT? Es una evaluación de la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida. Si el paciente tose o no, ¿no? O sea, si es que le afecta en su vida diaria, ¿no? Por eso en la traducción dice, está muy contento, está muy triste, nunca toso, siempre toso. No tiene flema, siempre tiene flema. No tiene ninguna opresión, tiene opresión. Sube una pendiente o no, cuando siente limitadas sus actividades en sus quehaceres diarios o no, ¿no? Se siente seguro al salir de casa porque no va a sentir el cansancio o si es que siente mucho miedo de eso, ¿no? Duerme sin problemas, tiene problemas para dormir, tiene mucha energía o no tiene energía. Y eso se graduará del 0 al 5 y se hará una sumatoria para determinar cuán grave, cuán afectada está su calidad de vida del paciente. Bueno, entonces, ¿para qué es importante? Más adelante les muestro. Pero como parte del tratamiento tenemos que el paciente debe dejar de fumar o debe dejar de estar expuesto al humo de biomasa. Esa es una de las medidas principales. Es un poco difícil hacer esto, ¿no? Por ejemplo, a una persona que ha hecho anticuchos toda su vida le puedes decir un día, señora, usted debe dejar de hacer anticuchos. O sea, será realmente fácil, es un poco complicado, ¿no? Es fácil decirlo, yo les digo a ustedes en la teoría, que deje de fumar. Y ustedes le van, o que deje de estar expuesto a la luz, pero realmente le van a poder decir a la señora anticuchera que lo deje de hacer. Bien complicado, ¿no? Pero hay que tratar de educarla, hay que tratar de decir que utilice extractores de aire, que lo haga en medio ambiente, que trate de tercerizar su trabajo, que trate de usar algún tipo de... Por ejemplo, en las áreas rurales se intentó a través de ONGs hace algunos años hacer las cocinas mejoradas, que ojo, no son del todo buenas, pero al menos minimizan la cantidad de humo. Ahí la indicación es dejar de estar expuesto a la noche. Pero bueno, al menos estas actividades minimizan, ¿no? Porque tampoco le puedes decir a la persona del área rural, muy bien señora, compre su cocina eléctrica y con eso va a estar tranquila, eso no tiene electricidad. O compre un balón de gas, ¿no? A 8 horas de distancia en caminata, ¿no? O sea, por más que sus hijos ya vivan en la ciudad y le regalen una cocina de gas, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Es un poco complicado, pero hay que estar insistiendo y explicarles qué es lo que pasa, ¿no? Hay personas que sí podrán hacerlo, pero algunos no podrán. Las vacunas también son importantes. En toda persona que tenga una enfermedad pulmonar crónica, es importante tratar de evitar que éstas se exacerben. ¿Y cuál es la principal fuente de exacerbación? Las enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, COVID-19, influenza, ¿no? Entonces, si están vacunados contra esas, pues su mortalidad va a disminuir. Asimismo, pacientes con EPOC deben ser vacunados contra neumococo. Y la terapia farmacológica, bueno, pues en una primera etapa, en las exacerbaciones, sí podemos hacer uso. Y también en el escalón 1, la guía GOLD indica que sí puedes usar salbutamol o puedes usar bromuro de dipratrol. El salbutamol es un beta agonista de acción corta. Sin embargo, en acápites más posteriores, más adelante, dice que no es recomendable usar un beta-2 agonista de acción corta como el salbutamol por más de 7 días, porque este puede incrementar la mortalidad. Porque recuerden que eso no tiene una actividad muy selectiva y puede provocar taquicardias, disminución del potasio en sangre, puede producir temblores, ansiedad, etcétera, ¿no? Y ahí en la guía dice que el uso de más de 7 días del salbutamol puede aumentar la mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? Y acá está, ¿qué hace? ¿No? Relaja el músculo liso de las vías aéreas y estimula los receptores adrenérgicos beta 2, ¿no? Va a aumentar el AMP cíclico, por lo tanto va a producir un antagonismo funcional frente a esa broncoconstricción, ¿no? Y al igual que el asma, hay que estar revisando y revisando a nuestros pacientes, por eso vienen mes a mes, ¿no? Acción corta, ya sabes que dura más o menos 4 a 6 horas, ¿no? Este va a mejorar el B1. Otra cosa que tiene el salbutamol es que a veces va saturando sus receptores y
haciéndose más ineficiente. El mismo paciente dirá, antes usaba mi salbutamol, pero ya no me hace efecto. Y por eso existen los LABA. Los LABA tienen una acción más prolongada, como por ejemplo el formoterol y el salmeterol. Beta agonistas de acción prolongada, L de long, en inglés. Mejora significativamente el BF1 y los volúmenes pulmonares, la dificultad respiratoria, las exacerbaciones y hospitalización. Y estos tienen estos efectos colaterales, ¿no? Antimuscarínicos como el LAMA o SAMA. El SAMA, short action, es el bromuro de hipratropio y oxitropio. Bloquean los receptores neuronales. Y los antagonistas muscarínicos de acción prolongada como el LAMA, long action, antimuscarínico de acción prolongada, iotropio, aclirinio, bromuro de clicopirronio y metilidina. Tenemos en Perú, sí, tenemos en Cusco también el iotropio, el bromuro de clicopirronio, dos y los tenemos. Y bueno, pues van a producir efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, ¿ya? Y en algunos pacientes hay que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes con glaucoma o con hipertrofia de próstata, porque también existen este tipo de receptores a nivel de el esfínter interno. Metilsantina sí, pues está en la guía, pero como que se indica que no. Entonces, ¿a qué se suele, cuál es la tendencia, ¿no? Que usemos combinación de esto, ¿no? Debemos combinar algunos y ya vienen en productos combinados, muchos de ellos, para que tengamos los beneficios de ambos, ¿no? Por ejemplo, LAMA con LABA sí existe en un solo dispositivo y nos ayudará a facilitar al paciente, ¿no? Facilitará al paciente su uso y sus efectos colaterales serán disminuidos, ¿no? Corticoides inhalados se usan en ciertas condiciones, también se puede usar en EPOC, pero no es lo principal. Acá también hay inflamación, sí, pero la inflamación es más característica de enfermedad de asma, ¿no? A largo plazo no va a modificar el BF1, que es una forma de medir si estamos yendo bien con un paciente con EPOC, y tampoco van a disminuir la mortalidad, pero sí van a ayudar en ciertos casos que ya les indico en esta tabla. ¿En qué pacientes debemos usar? Es la forma como lo dice, ¿no? Corticosteroides inhalados, ¿no? Recomendación fuerte. Lo que está en verdecito es el paciente que sí debe recibir corticoide inhalado. No es darle a cualquiera, no es que comienzo con salbutamol, después bromuro y después viene el corticoide, como que ese es el orden para asma, para EPOC, para EPID, para bronquiectasis, para TBC, para cualquier enfermedad respiratoria, así funciona. No es así. Ya les dije que para asma el principal es el corticoide inhalado. Y para EPOC es el bromuro de hipratropio, el hipratropio de glicopirona. Pero sí puedes usar corticoide en ciertas condiciones. 1. Antecedente de hospitalización o varias hospitalizaciones debido a exacerbaciones de EPOC. ¿Cómo es una exacerbación de EPOC? Un paciente que tenga EPOC, pero que tenga sibilante, ¿no? Que de un momento a otro comience con dificultad respiratoria más marcada, con aumento de la producción de esputo y que este esputo se note purulento. Eso se llama la triada de Antonita. Y además en la evaluación clínica vamos a observar o vamos a auscultar que el paciente va a estar con roncantes o sibilantes, ¿no? Y la radiografía de tórax se va a ver normal. ¿Cuál es la principal causal de exacerbación? Es la enfermedad viral. Cualquier virus, COVID, influenza, etcétera, puede generar que aparezca exacerbación. Y eso va a obligar al paciente a que vaya a un hospital, a una sala de emergencia, sea hospitalizado, se le nebulice, al igual que con asma, se le ponga corticoides. Entonces, este paciente, si ya sufrió de eso alguna vez, o varias veces, por lo menos 2 en su vida, ya debería usar corticoide inhalado. Más de 2 exacerbaciones moderadas al año, y esto es importante, recuento de eosinófilos mayor a 300 células. ¿Dónde? ¿En esputo? No, en sangre.
Si tenemos más de 300 eosinófilos en el hemograma, pues estaremos ante uno de esos pacientes que requiere corticoide inhalado. Antecedente de asma también, ¿no? Si el paciente tuvo asma y ahora tiene EPOC, pues ese paciente es candidato. Considerar el uso, lo que está en amarillo, si tiene exacerbaciones, o el recuento va entre 100 a 300, ¿no? Bueno, ahí hay que valorar cómo. Pero no usarlo si es que no llega, si tiene menos de 100 eosinófilos, si tiene infección por micobacteria, ¿no? Si tiene TBC, no se debe usar el corticoide inhalado. Y eventos de neumonía. ¿Por qué? Porque el corticoide inhalado puede producir neumonía. Triple terapia es un medicamento que en otros países ya se tiene. Por ejemplo, se tiene esta triple terapia en México, en Colombia, en Argentina y en Brasil. En Chile va a entrar. Ya debería haber entrado, pero no hay en Perú. Glucocorticoides orales, como les digo, solamente en las exacerbaciones. No es bueno dar corticoides sistémicos. No. Otro medicamento importante, que no lo tenemos, es por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, ¿no? Como es roflumilasa, que van a actuar según este cuadrito, ¿no? Reduce la inflamación, inhibiendo la degradación del AMP. ¿No? Antibióticos solo en infecciones comprobadas bacterianas. No se debe dar antibiótico a discreción. Y en algunos casos sí se puede usar la citromicina, por ejemplo, por largo tiempo, ¿no? Por largo tiempo, por unos entre 6 semanas a 6 meses, si es que el caso lo amerita. Cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Y deberá ser evaluado por el especialista si es que requiere o no este medicamento. Pero recuerden que, por ejemplo, las fluoroquinolonas o también en este caso este macróleo como la citromicina podría producir un incremento, un aumento del intervalo QT del electrocardiograma y podría producir a largo plazo efectos con la audición, ¿no? Así que la citromicina no es para usarla así a discreción, ¿no? Los mucolíticos, que es pues como que ustedes o el médico general piensa que es la panacea para cualquier enfermedad respiratoria, como la N-acetilcisteína, de alguna forma se puede usar como antiagitante, ¿no? ¿Puede reducir exacerbaciones? Sí, si es que es un paciente bronquitis crónica. Pero si es un enfisемatoso, como que no va a funcionar, ¿no? El paciente tiene tos seca, si le dan un colítico, pues no va a ayudar mucho, ¿no? Fármacos que se pueden usar también, betabloqueantes, mastatina, suplementos de vitamina D. ¿Pueden ayudar? Sí, pero es muy poco, ¿no? Ayudarían a reducir un poquito, un 15%, las exacerbaciones severas. Una cosa muy importante es la rehabilitación pulmonar. El paciente con EPOC no debe reducir su masa muscular, es decir, que debe hacer ejercicios respiratorios y ejercicios musculares como nivel de categoría A. ¿Para qué? Para que tolere la disnea, ¿no? Para que pueda aguantar, en otras palabras, ese grado de dificultad respiratoria que tiene. Es decir, hacer más ejercicios ayudará mucho en estos pacientes, ¿no? Si lo prostramos, lo sentamos en un sillón al lado de su oxígeno, pues esto limita un poco. Educación sanitaria para limitar, eso ya a nivel macro, para limitar la exposición a la biomasa, por ejemplo, ayudará bastante. Y también, bueno, ya cuando es muy tarde se tendrá que hacer uso de cuidados paliativos, es decir, por ejemplo, traer fisioterapeutas, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas, con inhaladores, con oxígeno, con esa terapia, pero ya de repente a nivel domiciliar. La oxigenoterapia va a aumentar la supervivencia de estos pacientes. Ustedes van a escuchar o han estado escuchando de repente en sus otras rotaciones
que en algunos hospitales les dicen, no, el personal de enfermería sobre todo, hay que quitarle el oxígeno, se va a acostumbrar el paciente, ¿no? Y no le den mucho oxígeno, ¿no? Pero hay pacientes con EPOC que sí ameritan oxígeno y van a necesitar oxígeno crónicamente y van a tener que usarlo en su domicilio, ¿no? Así que ese término hay que tomarlo con pinza, ¿no? De repente lo hacen como para darle de alta porque no saben hacer el trámite o es muy engorroso hacer una interconsulta de neumología y que llenen los papeles y que el paciente compre un balón de oxígeno. Por ejemplo, en Lorena debe comprar un balón de oxígeno. Pero en el salud creo que sí les dan el balón de oxígeno. Entonces habría que valorar si realmente lo amerita, ¿no? Pero sí les va a ayudar, es un nivel de evidencia, sí va a mejorar su calidad de vida en aquellos pacientes que lo necesitan. Entonces todo paciente con EPOC debe recibir oxígeno en casa. No, hay ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? Vamos a verlo en un cuadro de más adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pacientes con EPOC que viven a nivel del mar, eso ya es para el especialista, podemos recomendar que no hagan viajes en avión, por ejemplo, a grandes altitudes, ¿no? Si van a venir al Cusco a querer ir a montaña de 7 colores, ¿no? Pues eso no le podemos recomendar que lo hagan, ¿no? Porque pueden fallecer. Y han escuchado, ¿no? El año pasado había muchos pacientes que fallecían de repente por insuficiencia respiratoria, por falla cardíaca, no se sabe porque no se les hizo necropsia, no les hicieron necropsia para evadir o escapar un poco de los problemas legales que pueda conllevar eso, los problemas de repente de disminución del turismo, qué sé yo, ¿no? Por una mala organización y por un mal chequeo también de los pacientes. Hay turistas que son muy cuidadosos con su salud, pero hay pacientes, hay personas que les llega también, así sean de países europeos, de primer mundo, pueden ser un poco descuidados. También se puede usar la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? En algunos pacientes con exacerbación, por ejemplo, en la mañana hemos puesto un equipo de BiPAP, de ventilación no invasiva, en el servicio de neumología, una paciente con EPOC exacerbada y ha ido muy bien. En un par de horas todos sus sibilantes se han controlado, ¿no? Cirugías de reducción de volumen, ¿no? Porque el área enfisematosa pulmonar se hace tan grande que ya no puede ingresar aire, ¿no? Es como que inflas y no sale el aire. Entonces, ¿cómo haces, no? Ya no se puede inflar más. Entonces, es como que toman aire y les digo, tomen más aire, ya no puede ingresar el aire, ¿no? Tiene que entrar y salir el aire. Entonces, se optan por algunas cirugías, bulectomías que se puede hacer por cirugía de tórax o por algún tipo de intervencionismo. Con broncoscopía se puede reducir un poco algunas áreas bronquiales muy grandes con válvulas que se pueden poner. Realmente es bastante sencillo, pero en Perú nadie lo hace, ¿no? Pero sí hacen en otros países. Es muy, muy, muy fácil esa reducción de volúmenes pulmonares. Solo hay que tener un poco de cuidado donde poner, ¿no? Esas valvulitas son como unas válvulas del corazón, pero en tamaño pequeñito y se ponen en los bronquios. Algunos que han visto la broncoscopia han visto que los canales bronquiales son bien redonditos, bonitos, ¿no? Bien fáciles de ubicar, no habría ningún problema. Y otra alternativa es el trasplante pulmonar, ¿no? El trasplante pulmonar ya pues hay pacientes que sí son fumadores, pues estos pacientes tienen que tener ciertas condiciones y haciendo el trasplante pulmonar podría mejorar. ¿En Perú hay buena cultura de trasplante? No. ¿En Cusco se hace el trasplante pulmonar? No. Acá sí se hace trasplante hepático y trasplante renal es muy frecuente. O se llevan riñones también a otras zonas del Perú, pero en pulmones pues no hay nada, ¿no? Estamos en nada. Ya, la broncoscopía que les indicaba, ¿no? Bueno, y EPOC, bueno, la evaluación. Esto es lo que se debe hacer según la guía, ¿no? Primero hacer el diagnóstico, después la evaluación de GOLD, ¿no? Y bueno, vamos a un manejo inicial y bueno, después vamos viendo el índice CAT, las exacerbaciones, todo lo que les he mencionado, cómo va yendo nuestro paciente. No es que en una ya definimos que tiene EPOC, usa su bromuro y se acabó la historia, ¿no? Hay que estar evaluando mes a mes si es posible. Y bueno, esto es lo que decía la guía GOLD antigua, ¿no? Esto les traigo porque eso decía la guía GOLD antigua. Antes era grupo A,
B, C y D. Antigua es la del año pasado. Ya, la nueva es la actual. ¿No? Así era, había esa clasificación. Como que A se usaba un broncodilatador, B un LAMA, ¿no? Un LAMA o un LAVA, es decir, un beta-2 agonista de acción corta o un antimuscarínico de acción prolongada, perdón, no corta, sino prolongada, en el B. En el C solamente se usaba un antimuscarínico de acción larga, y en el D se podía usar un LAMA, uno de acción prolongada, más un corticoide inhalado, ¿no? Así era como se clasificaba. Entonces esto pues suena muy confuso porque estas guías están hechas para médicos generales y han visto que bastante se confundían. Entonces dijeron, hay mucha confusión. Entonces ya, vamos a dejarlo de esta forma. Esto es lo que dice la guía 2023. En cuanto a la prueba de broncodilatación con espirometría, sigue siendo la misma, menos del 70% en el post-broncodilatador. El GOL 1, 2, 3 y 4 sigue siendo los mismos valores, más de 80%, 50 a 79, 30 a 49 y el GOL 4 menos de 30. ¿No? Las exacerbaciones sí cambian. Pero se decidió fusionar el C y el D. Por eso es que se denomina E. Por eso es que puse la antigua también. Porque ¿de dónde va a salir E? ¿Por qué C, E y no C? Porque una anterior decía C y D. Y para que no haya confusiones, decidieron llamarle en forma general E. ¿Ya? Mucho más fácil, mucho más práctica tener solo tres clasificaciones para que no se confundan dos generales en usar. ¿No? ¿Y cómo vamos a clasificar si es A, B o E? Si es A, tendremos que el paciente va a tener 0 a 1 exacerbación al año. Es decir, que haya necesitado hospitalizarse una vez o de repente no. Pero entonces, ¿de qué vale? ¿Por qué 0 o 1? O sea, si nunca estuvo hospitalizado, ¿cómo sabemos si es A o B? A será si su escala NMRC, es decir, la escala de disnea, va de 0 a 1. Y su CAD, es decir, su calidad de vida, es bastante aceptable, porque recuerdan que los números menores eran que estaba más hacia el lado de felicidad, como decía en la tabla, más tranquilidad en la calidad de vida, ¿no? Es decir, tiene poca disnea y mejor calidad de vida. Esa es una A. El B es que tiene más disnea, es decir, más de 2, y peor calidad de vida, es decir, tiene más puntaje en su escala K, ¿no? Y el E, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este tiene 2 o más exacerbaciones moderadas o una que ha llevado a la hospitalización. ¿Ya? De frente. E. Entonces hay que preguntar al paciente, revisarlo, hacer una evaluación, hacer una conducta de asistencia y hacer algún tipo de modificación, que es lo mismo que esto, ¿no? Solo que acá en la guía 2023 está en inglés, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan este cuadrito que les pondré acá? El anterior, que ya está en español, para que no me digan, no sabemos traducir. Solo que acá dice A, B, C y D. En la guía actual, A, B y E. Pero es exactamente lo mismo. E engloba a C y a D en la guía 2022. Ya, entonces hay que hacer el diagnóstico, hacer una evaluación inicial, hacer un manejo inicial y luego hacemos una revisión de los síntomas, de las exacerbaciones, cuánto el paciente está dejando de exponerse al humo de leña o del cigarrillo. Si van a hacer su especialidad en otros países, van a tener que trabajar mucho con el humo de cigarrillo. Acá hay algunos pacientes y les cuesta demasiado. Es muy difícil que al paciente fumador crónico, a un tabaquista pesado, le hagas dejar el cigarrillo. Es muy difícil. Existen esos pacientes, sí hay en Perú, sí hay en Cusco. Es muy complicado. No es como decirle, ya deja de fumar y al día siguiente dejó de fumar. Recuerden que hay componentes de combustión y uno de ellos, el principal, es la nicotina. La nicotina a nivel cerebral va a generar adicción. Y una adicción es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ir preguntando. Existen terapias psicológicas, psiquiátricas, hay medicamentos como el propio que puede servir para canalizar esto. Existen parches de nicotina, existen chicles de nicotina, etcétera, ¿no? Que de alguna forma pueden desviar esa adicción en el paciente tabaquista pesado
Pero es un poco más fácil hacerlo en el paciente rural, de nuestras áreas rurales que utilizan leña, ¿no? Eso sí es más fácil porque no tiene esa nicotina y no va a ser adictivo. Solo que es difícil porque por el estado socioeconómico del paciente, ¿no? Entonces hay que trabajar también en esa forma, ¿no? O sea, la medicina es un reto, ¿no? Retos y retos todo el día. Entonces, ¿cómo cambiar? El A va a ser un broncodilatador. ¿Qué broncodilatador? Puede ser de acción corta. Puede ser el salbutamol o el bromuro de diplatón. Solo en el grupo A. En el grupo B tenemos LABA más LAMA. Esta vez es la suma de ambos. Por ejemplo, un holodaterol, un LAMA, más bromuro más glicopirrón, por ejemplo. ¿No? Eso puede ser. ¿Existe en nuestro mercado? Sí existe en nuestro mercado. Y el grupo E, hay que usar un LAMA más LABA también, pero dosis un poco más alta. Y el corticoide inhalado, que está abajito, dice que usemos esa triple terapia, o usemos estos dos más un corticoide inhalado, si el recuento de eosinófilos en sangre es más de 300. ¿No? Más de 300 por milímetro. ¿No? Como les digo, esto puede sonar bien difícil, bien complicado, pero como les repito, esta guía es para el médico general, no es para el neumólogo. Es algo recontra distribuido a nivel mundial y es una guía que se debe conocer como médicos generales. No digo, uy, el doctor explica lo último que ha salido y es solo para neumólogos. Claro, él se divierte con eso, pero nosotros estamos volando. No, chicos. Lo cierto es que esta guía está hecha para médicos generales y han tratado de simplificarla para médicos generales. ¿Ya? Entonces, nuevamente hay que hacer revisión, evaluación y ajuste. Revisión, evaluación y ajuste, ¿no? Y conducta. Y bueno, ¿qué más debemos hacer? Hacer el seguimiento de los medicamentos. Podemos escalar o desescalar, ¿no? De acuerdo a las reevaluaciones. Se pueden subir y usar algunos medicamentos. Ya cuando hemos usado todo, podemos usar la citromicina o el roflumilaz. Roflumilaz no lo tenemos ni siquiera en la parte privada. La citromicina sí lo hemos usado. En el hospital no, en la parte privada sí lo prescrito en algunos casos, ¿no? Y los pacientes del grupo A, ¿qué cosa es lo que debes hacer primero? Tratar de que deje de fumar o que no esté expuesto al humo de leña. La actividad física es súper importante y hacer que se vacune contra influenza, contra neumococo, contra pertusis, contra COVID-19 y alguna otra vacuna que esté en nuestro esquema terapéutico. En los esquemas de vacunación del Perú sí está la vacuna de influenza para los adultos, ¿no? Es una vez al año. Existe también, es la Flucuadi, el neumococo, la vacuna contra neumococo es la Neumo 23. Esa sí se tiene en los establecimientos del Ministerio de Salud o de Salud. Y existe una vacuna particular que es la 13 valente, que es, bueno, el paciente si lo desea podría hacerse aplicar. Está alrededor de 300 soles, pero es una vez en la vida. ¿No? La vacuna de pertusis no está en el esquema del adulto, pero sí del niño, ¿no? En los infantes hasta los 5 años sí tienen vacuna contra pertusis en la pentavalente. La vacuna de COVID, que ya pues es recontra conocido, sí lo saben, la última, si alguno de ustedes se ha hecho vacunar con la tercera dosis y no con la cuarta y menos con la quinta, pues ya han habilitado desde ayer a que se puedan, si tienen 3 vacunas, se acceda a la vacuna bivalente. Porque esa vacuna bivalente sí protege de esta nueva variante que seguramente han escuchado por ahí. Está reactivándose a nivel nacional. En Lima ha habido unos 77 casos en 24 horas. Que bueno, pues antes teníamos mucho más. Sí, es cierto, pero hay fallecidos, hay hospitalizados en la UCI, ¿no? En la UCI del Lorena hay uno, en la UCI del regional me dijeron que hay 5. En la UCI de salud no hay ninguno, pero hay un doctor, incluso hay un colega, un otorrino, que sí tiene una tomografía respecto del COVID, no sé cómo está su prueba molecular. Y bueno, en las escalas B y C, volviendo a nuestro tema, tenemos que dejar de que fume o que esté expuesto a esa noxa, ¿no? Ya debemos hacer rehabilitación pulmonar sí o sí, es decir, debemos derivar al paciente a que haga terapia física respiratoria. Y de igual forma debemos hacer que esté vacunado para que no tenga las complicaciones de mortalidad.
Recuerden que la vacuna no evita que a una persona le dé la enfermedad, sí le puede dar la enfermedad, pero ya no le dará la forma grave, ¿no? Eso es lo que se quiere con cualquiera de las vacunas. Porque el paciente a veces le vacunan y dice, pero por gusto esa vacuna no sirve, me ha dado 4 veces en el año influenza o gripe, ¿no? El paciente va a decir resfrío, gripe, qué sé yo, o COVID, ¿no? Hay que educar al paciente de decirle, no, la vacuna no te va a proteger de que nunca te dé la enfermedad, te va a proteger de que no te dé una forma grave de la enfermedad. Y así como otras vacunas, como verán en sus otros cursos, ¿no? El seguimiento, hay que ver cómo está la disnea del paciente. Eso podemos hacer el seguimiento con el test de caminata de 6 minutos, ¿no? Creo que con algunos de ustedes hemos hecho, ¿no? El test de caminata de 6 minutos, que es una prueba bastante sencilla y podemos valorar, podemos hacer un seguimiento de cuántos metros el paciente va recorriendo y puede mejorar esto, ¿no? Puede mejorar o también puede ir desmejorando. ¿Qué pacientes damos oxígeno? Acá viene sí, lo que son para preguntas, ¿no? Porque esto es a nivel del mar. Ya a nivel de la altitud nuestra, como 3400 o mayores altitudes que tenemos en la región, como ya alguna vez les mencioné, no está estipulado en los libros, pero tomaremos el nivel del mar para propósitos de examen, ¿no? PO2 menor a 55, es decir, si un paciente tiene en la gasometría arterial una fracción inspirada de oxígeno menos de 55, que es un equivalente a 7.3 kilopascales, o una saturación menos de 88. Recuerden que acá satura la gente 88, 87 y está normal, ¿no? 85 y está normal. Pero ese paciente ya debería recibir oxígeno. ¿En qué caso acá damos oxígeno domiciliario? Cuando está menos de 49, por ejemplo, ¿no? Y cuando su saturación de oxígeno está por debajo de 85, 84, ¿no? Depende de la edad en realidad. Pero a nivel de mar es 55. Y si la presión parcial de oxígeno está 55 o 60, entre 55 y 60, y si tiene una de estas condiciones, falla cardíaca derecha o eritrocitosis, es decir, poliglobulia, o si tiene hipertensión pulmonar, en términos sencillos. Si tiene cualquiera de esas dos condiciones y está entre 55 y 60, debemos darle el oxígeno antes. Es por eso que en nuestra actitud, si está más o menos en 50 o 55 su PO2, la presión parcial de oxígeno en 50, 55, ya le damos oxígeno para la casa. Eso habrán visto en la sala de hospitalización, que a muchos pacientes les decimos que va a recibir oxígeno para la casa, ¿no? ¿Y cuánto debemos darle de oxígeno? Suficiente para que sature más del 90% a nivel del mar. Y en nuestro medio, más de 87%. Si satura más de 87, pues es suficiente. No le puedes prescribir, ya bueno, le das oxígeno y le das 5 litros. No. Tienes que tener un pulsioxímetro. Ya esos pacientes o sus familiares deben tener un pulsioxímetro para ir calibrando cuánto necesitan. Y a medida que este requerimiento sea más alto, pues tendrán que comunicar al médico. ¿Y cada cuánto se hace la evaluación? Cada 60 a 90 días, cada 2 a 3 meses. ¿No? Entonces, hay indicaciones, ¿no? En sí, como les digo, esta guía es para médicos generales y eso es el camino que se debía ir. Ya les expliqué lo del trasplante pulmonar, pero bueno, esto es un poco más específico, ¿no? A veces ni los neumólogos lo entendemos acá en Perú, entonces es difícil, pues es difícil que se explique esto. Y bueno, recuerden que hay una serie de inhaladores, ¿no? Bastantes tipos, algunos habrán visto, dependerá del paciente. El paciente con asma como que puede usar más tipos de inhaladores porque tiene su capacidad de inspiración más marcada, ¿no? Hay algunos productos que se deben inhalar, que se deben aspirar, ¿no? Por la boca. En cambio, el paciente con EPOC ya es un adulto mayor en muchos casos y le va a costar mucho aspirar el producto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál se aspira? Este de acá, el Turbo Haler, el tercero de la tercera fila, uno con una ruedita roja y blanca, ¿no? Igual, ¿cuál se aspira acá? Este de acá, el cuarto de la primera fila, el quinto, el Breezhaler y el Handyhaler. Esos son, se ponen pastillas, una capsulita con polvo, la máquina, el dispositivo tiene como unas agujas, perfora la pastilla o la cápsula y va a tener un contenido de polvo y el paciente lo aspirará. Eso es un poco más difícil de manejar en adultos mayores, ¿no?
Entonces, por eso es que hay variedad de inhaladores, porque dependerá del paciente. Pero en general, enfermeros, técnicos, cualquier persona que un poco tenga conocimiento de salud, solo conoce el típico salbutamol, ¿no? El dispensador MDI, punto. Pero sepan que existe una gran variedad de estos. Ya, esto se quedó del anterior para que tengan traducido lo que les dije del oxígeno, pero eso es en la guía 2023 también está en inglés. ¿Y qué más? Las exacerbaciones, esto ya les dije que... El manejo de las exacerbaciones es con corticoide sistémico, puede ser prednisona, puede ser hidrocortisona endovenosa, prednisona vía oral, metilprednisolona más el salbutamol, sea con nebulización o sea con aerocámara, como les indiqué en la clase de asma. Diagnósticos diferenciales de EPOC, neumonía, neumotórax, derrame pleural, embolia pulmonar, edema pulmonar, porque eso va a generar un patrón restrictivo, va a tener dificultad respiratoria y va a ser muy similar, ¿no? Dependiendo de la edad. Esto es en cuanto a de las exacerbaciones, que es muy similar a lo de asma. Y en la hospitalización del paciente, hacer el seguimiento con las características clínicas que pueda tener el paciente, ¿no? La dificultad respiratoria, si es que vamos a encontrar alguna sintomatología nueva, pues debemos pensar que nos hemos equivocado en el diagnóstico, porque pensábamos que era una cosa, pero no es exactamente lo pensado. Falta de respuesta a esas exacerbaciones, porque generalmente hospitalizamos a un paciente con EPOC siempre y cuando esté exacerbado. O en la parte no hospitalaria, si es que tiene un apoyo domiciliario insuficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usar oxígeno. Primero, evaluar la gravedad, ¿no? Eso es lo primero. Síntomas, la gasometría, la radiografía. Dos, darle oxígeno, ¿no? Oxígeno, y ver su gasometría. Después, usar sus broncodilatadores, de repente aumentar la dosis en uno que ya usa, ¿no? Combinar algunos, utilizar cámaras de inhalación, aerocámaras, utilizar ventilación no invasiva, ¿no? Corticoides sistémicos y supervisar si es que hay algún otro tipo de comorbilidad o algún tipo de exacerbación aguda, ¿no? El paciente que va a entrar a UCI es aquel que tiene una alteración del estado mental, es decir, va tornándose más somnoliento, va a dormirse, no va a responder adecuadamente, se va a ver más aturdido y va a tener una alteración, una acidemia, ¿no? Va a bajar el pH a 7.25. En este caso, el paciente ya debe estar bien, ¿no? Y su presión parcial de oxígeno está por debajo de los 40, ¿no? Obviamente, si tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, si su presión está menos de 90-60 y ya está usando inotrópicos como la noradrenalina, por ejemplo, deberá entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es indicativo. Pero también tenemos una alternativa como la ventilación mecánica no invasiva. Puede estar en acidosis, pero que esté en una acidosis entre 7.25 a 7.35. Está con una dificultad respiratoria muy marcada, con una dificultad bastante evidente, pero que no llega a estos criterios de UCI, ¿no? Y bueno, el paciente obviamente tiene que estar despierto, no tiene que tener claustrofobia, tiene que de repente estar usando músculos accesorios y observar que realmente su capacidad respiratoria va a ser muy mala. La mecánica invasiva, si es que no tolera BNI y aún está en la condición de BNI, de ventilación no invasiva, pues pasaremos a ventilación invasiva. Si es que tiene un paro respiratorio, si la conciencia se va deteriorando, si es que el paciente no puede eliminar secreciones o puede broncoaspirarse y está rítmico o hemodinámicamente inestable, pues pasará a cuidados intensivos con intubación mecánica, con ventilación mecánica. Y el alta, pues si va mejorando el paciente, ¿no? Si es que disminuye la respiración con músculos accesorios, si es que ya está usando bien el inhalador o si es que no lo usaba bien y ahora lo usa mejor y la saturación comienza a mejorar, si el estado de conciencia mejora,
Y obviamente hay que hacer un seguimiento en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? ¿Cómo prevenimos las exacerbaciones? Haciendo uso de las escalas del A, B, E, ¿no? Y siempre hacer una evaluación, un trabajo multidisciplinario. EPOC no es solo darle los inhaladores y ya. Recuerden que puede haber si el paciente está expuesto al humo de biomasa o de tabaco, puede desarrollar un cáncer pulmonar. Si es que esta persona tiene esa dificultad respiratoria, esa desaturación, esa insuficiencia respiratoria, puede desarrollar hipertensión pulmonar, es decir, que debe ser evaluado por el cardiólogo. El uso de corticoides puede generar o degenerar en osteoporosis. Esa insuficiencia respiratoria va a generar también en el paciente depresión, ansiedad, y evaluar a sí mismo con el gastroenterólogo si no tiene un reflujo gastroesofágico, que va con el aumento de las exacerbaciones y con el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Muy bien, ¿alguna pregunta? EPOC y asma, bueno, eso es para propósitos de pregunta en realidad, porque de preguntas de examen. Ya esto sí también apunta que no estaban las diapositivas, tiene que tener más de 15% y más de 400 mililitros en la reversión espirométrica. Pero no lo pongo en las diapositivas porque la guía GOLD ya no lo considera y ha habido un montón de neumólogos que ha dicho no existe esa entidad. Como que no debería ser, ¿no? Pero algunos ya lo habían puesto en la guía GOLD, algunos años anteriores, 2019, 2018. Está en algunos textos, no está en algunos artículos de revisión, pero lo han sacado de la guía, ¿no? Pero bueno, sí podría estar en alguna revisión. Pero ya les dije cuál es la respuesta. ¿Qué se trata? 15% y 400 mililitros. Si tiene esa condición, estamos hablando de un overlap o un síndrome EPOC-asma. Y si fuera. Si no se acuerdan, ¿qué va a pasar? No importa, ya lo sacaron para que no les complique. Solo importará el número de sacerdotes. Solo importa el número de observaciones. Ya.